La filosofía estoica y la filosofía espartana son dos corrientes filosóficas que han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento antiguo. Aunque comparten ciertos rasgos, como una ética centrada en la virtud y la importancia de la autodisciplina, sus diferencias fundamentales delinean caminos distintos hacia la sabiduría y la realización personal. En este vídeo, exploramos las 10 diferencias más destacadas entre estas dos escuelas filosóficas, revelando cómo moldearon las mentes de sus seguidores y dejaron huellas en el devenir de la historia. 1. La primera diferencia radica en sus orígenes y contextos históricos. La filosofía espartana se enraiza en la sociedad militarista de la antigua Esparta, donde la disciplina y el valor militar eran virtudes supremas. En contraste, la filosofía estoica nace en Atenas, cuna del pensamiento filosófico y epicentro cultural de la antigua Grecia. Los estoicos, liderados por figuras como Zenón de Citio, buscaban una vida en consonancia con la naturaleza y la razón. 2. Otra distinción esencial radica en sus enfoques éticos. Los espartanos valoraban la virtud militar y ciudadana, donde el coraje y la lealtad al Estado prevalecían. En cambio, los estoicos priorizaban la virtud personal, buscando la autodisciplina y la austeridad como medios para alcanzar la tranquilidad interior, conocida como ataraxia. Para ellos, la virtud residía en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, independientemente de las circunstancias externas. 3. La tercera diferencia radica en su relación con la naturaleza. Los espartanos veían la naturaleza como un campo de batalla y adoptaban un enfoque utilitario hacia ella. La filosofía estoica, en cambio, abrazaba la idea de vivir en armonía con la naturaleza, considerándola como un orden divino y racional al que debemos conformarnos para encontrar la paz interior. Imagina dibujar este concepto. En un papel habría un gran terreno con árboles y rocas. Por un lado, tenemos a un estoico que aprovecha la energía desprendida por los árboles para sentarse y meditar. Por otro lado, dibujaríamos un espartano listo para la batalla. 4. La actitud hacia las emociones también marca una diferencia clave. Los espartanos, al centrarse en la disciplina militar, buscaban suprimir las emociones en favor de la lealtad al Estado. En contraste, los estoicos abrazaban las emociones, pero abogaban por una gestión sabia y equilibrada. Buscaban la serenidad en medio de las tormentas emocionales, creyendo que el dominio de las pasiones conducía a una vida más plena. 5. Los espartanos aceptaban un destino predefinido por la colectividad, donde el individuo estaba subordinado al bienestar del Estado. El hombre en sí no ejercía ninguna influencia sobre el camino escrito de su vida. Por otro lado, los estoicos abrazaban la idea de logos, la razón divina que rige el universo, y creían en la capacidad del individuo para ejercer control sobre sus propias acciones y actitudes, dibujando el camino de su vida utilizando sus emociones como lápiz. 6. La distinción entre la relación con la sociedad y el individuo entre la filosofía espartana y la estoica revela profundas divergencias en la comprensión de cómo la persona se relaciona con su entorno. Los espartanos, arraigados en un contexto militar y colectivista, concebían la sociedad como un organismo único, donde el bienestar del conjunto prevalecía sobre las aspiraciones individuales. El individuo, en este sentido, estaba subordinado a la maquinaria del Estado, siendo su lealtad y sacrificio por la polis el núcleo de su existencia. En contraste, los estoicos abogaban por una perspectiva más centrada en el individuo, sin desatender la importancia de la contribución a la sociedad. La autorreflexión y la mejora personal eran fundamentales para los estoicos, quienes consideraban que una sociedad fuerte y virtuosa solo podía emerger de individuos fuertes y virtuosos. 7. La divergencia en la percepción del placer y el dolor entre la filosofía espartana y la estoica revela contrastes fundamentales en sus enfoques hacia las experiencias sensoriales y emocionales. Para los espartanos,
El placer y el dolor eran herramientas moldeadoras de la fortaleza y la disciplina militar. Valoraban el dolor físico como un medio para templar el carácter y forjar la resistencia en la batalla. En este sentido, la búsqueda del placer personal estaba subordinada a la necesidad de fortalecer el espíritu y la lealtad al Estado. Esta concepción espartana del placer y el dolor se traducía en una cultura que celebraba la austeridad y desconfiaba de los placeres indulgentes. La indulgencia se consideraba una amenaza a la disciplina y la lealtad militar, ya que desviaba la atención de los valores colectivos hacia satisfacciones personales. El dolor, en este contexto, era un medio para inculcar la resistencia y la valentía necesarias en la sociedad espartana. En contraste, los estoicos adoptaban una perspectiva más matizada respecto al placer y al dolor. Reconocían que estas experiencias eran inherentes a la condición humana, pero abogaban por una moderación en su búsqueda. Para los estoicos, la indulgencia desmedida en el placer llevaba a la esclavitud emocional y a la pérdida de la autodisciplina. Sin embargo, también sostenían que evitar el dolor a toda costa era ir en contra de la naturaleza misma de la vida. Enseñaban que el verdadero dominio sobre el placer y el dolor radicaba en la capacidad de mantener la serenidad y la virtud incluso en medio de las experiencias más intensas. Buscaban alcanzar un estado mental en el que las fluctuaciones externas no perturbaran la paz interior. Para ellos, la sabiduría consistía en entender que el placer y el dolor eran efímeros y no debían ser el eje central de la existencia, sino más bien una parte inevitable, pero no determinante de la misma. A diferencia de los espartanos, los estoicos no veían el dolor como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para demostrar la fortaleza interior y la capacidad de resistir ante las adversidades. 8. La muerte también diferenciaba estas filosofías. Los espartanos, como guerreros, abrazaban la muerte en la batalla como un destino honorable. Los estoicos, sin menospreciar la importancia de la valentía en la vida, veían la muerte como parte natural de la existencia y abogaban por enfrentarla con serenidad. 9. Para los espartanos, la sociedad era un ente que demandaba obediencia y sacrificio personal en aras de la estabilidad y la seguridad colectiva. Este enfoque se reflejaba en su sistema educativo, donde la formación militar y la lealtad al Estado eran inculcadas desde temprana edad. La identidad del individuo se fusionaba con la identidad de la polis, creando una cohesión social formidable, pero limitando la expresión individual. En el caso de los estoicos, la relación con la sociedad se construía desde la autenticidad y la mejora personal. La autorreflexión constante y el cultivo de la virtud eran vistos como responsabilidades personales que, a su vez, se traducían en una contribución positiva al colectivo. La ética personal y la responsabilidad hacia la sociedad no eran percibidas como fuerzas opuestas, sino como elementos complementarios. Esta diferencia se manifiesta también en sus concepciones del liderazgo. Mientras que en Esparta, la autoridad recaía en una élite militar y la obediencia era la máxima virtud, los estoicos abogaban por líderes que encarnaran la sabiduría y la virtud, guiando a la sociedad hacia el bien común. La autoridad, desde la perspectiva estoica, debía ser ejercida en armonía con la razón y la justicia, no solo para mantener el orden, sino para fomentar la excelencia moral en todos los ciudadanos. 10. La diferencia entre el panteísmo espartano y el determinismo cósmico estoico en relación con la naturaleza y la divinidad ofrece una perspectiva única sobre cómo estas filosofías interpretan el universo y la existencia humana. El panteísmo espartano se arraigaba en la creencia de que lo divino permeaba toda la naturaleza y la sociedad. Para los espartanos, lo sagrado no residía en templos o rituales, sino en la misma esencia de la realidad tangible que los rodeaba. La divinidad se manifestaba en la tierra, en la colectividad espartana, en la fortaleza de sus guerreros y en la naturaleza que era vista como un campo de batalla
donde los dioses intervenían directamente. Esta creencia panteísta consolidaba la idea de que la divinidad estaba intrínsecamente vinculada a la polis, creando una conexión inquebrantable entre lo sobrenatural y lo terrenal. Por otro lado, el determinismo cósmico estoico abogaba por la presencia de una razón divina, un logos, que gobernaba el universo. Este principio cósmico implicaba una estructura racional y ordenada en la realidad, donde cada evento, desde lo más insignificante hasta lo más trascendental, estaba intrínsecamente conectado. Los estoicos sostenían que la vida y el destino estaban predestinados por este orden divino y que la sabiduría consistía en aceptar con serenidad el curso natural de los acontecimientos. En conclusión, las dos filosofías comparten algunos principios éticos y difieren en sus fundamentos conceptuales y sus aplicaciones prácticas. Mientras que los espartanos se centraban en el colectivismo, la virtud militar y la lealtad al Estado, los estoicos abogaban por la autodisciplina, la armonía con la naturaleza y el control personal. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Encuentras interesantes estas dos filosofías? Si dejas tu comentario aquí abajo, me ayudarás a crear mejor contenido para nuestra comunidad de estoicos. Un abrazo.